Hola amigos, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Hoy continuamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro es importante porque en él vemos cómo los apóstoles de Jesús eran personas comunes y corrientes como nosotros. Es decir, no había nada, algo mágico que no fuera simplemente el Espíritu de Dios en ellos, así como Dios quiere tener su Espíritu Santo en nosotros. Lo que los diferenció fue que ellos estuvieron de viva voz en presencia con Jesús y lo acompañaban en su ministerio. Y por ello tenemos que tener grandes conocimientos, grandes historias, grandes ejemplos de la manera en que ellos vivieron la fe. Vamos a continuar ahí en el libro de los Hechos, capítulo 11. Dice así: Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Esto es decir, los que no eran nacidos hebreos. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, es decir, los judíos que habían creído en Jesús, pero que a parecer de ellos la salvación era solamente para el pueblo de Israel, los que aceptaran a Yeshua, el Mesías, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Estaban hablando de Cornelio y de toda la familia que estaba con él, los empleados, los soldados, etc. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en un éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por las cuatro puntas, era bajado del cielo y venía hasta mí. Es decir, en él estaban estos animales. Cuando fijé en él los ojos y consideré, y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Cuadrúpedos terrestres se refiere, por ejemplo, al puerco, al caballo, etc. Fieras se puede referir a lo mejor a leones, a tigres, a hienas. Reptiles se puede referir a serpientes, a lagartos. Y aves del cielo se puede referir a buitres, sopilotes, etc. Estos animales a Moisés, a través de Moisés en la ley, se dijo que no eran aptos para comer. Y tiene que ver con que cuando Dios hizo todas las cosas, Dios separó la creación de los animales en dos. Una que es apto para comer y otra que no son aptos para comer. Por ejemplo, el puerco o por ejemplo el buitre tiene una función de rapiña. Y no se alimentan, por ejemplo, de las hierbas del campo, y siendo que se alimentan de las hierbas del campo, no lo romean. Por ejemplo, como la vaca, que sí es apta para comer. Entonces, estos animales, el pueblo de Israel entendía que no son aptos para comer. Y dice, oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. O sea, Pedro ya sabía que él no podía comer estas cosas. Pero en la visión, él escucha que se le dice: Pedro, levántate, mata y come, ándale, de volada. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Es decir, Señor, tú has dicho que no comamos esto, no puedo comerlo. Y dice: entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. La pregunta es: ¿había limpiado los animales? No, se refería a lo que Pedro interpretó correctamente, eran las personas que habían llegado a él. Entonces la voz me respondió del cielo así: y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Es decir, en la visión Pedro no mató ningún animal ni se lo comió, ni siquiera en la visión. Y dice: y aquí luego llegaron 3 hombres, dice, bajó 3 veces, dice, y luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, sin duda. Fueron también conmigo estos 7 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Y esa es la promesa que Dios nos da al buscar la salvación en Él, las arras del Espíritu Santo, su Espíritu Santo en nosotros, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y también nos da paz y comunión con Dios. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, la traducción sería el Mesías,
Yeshua el Mesías, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? O sea, ¿cómo iba yo a decir, no, ¿sabes qué, Dios? Pues es que no, ellos no son judíos, entonces no los podemos aceptar en tu pueblo. Pedro dice, eso no se podía. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Recordemos que el pueblo de Israel se ha vuelto un pueblo especial por un hombre que fue Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Toda su descendencia después de él es el pueblo de Israel. Y a ellos se les había dado la promesa. Pero en Abraham también se le dijo que su descendencia serían como las estrellas del cielo. Y eso era una previsión de todos nosotros, los que no éramos descendientes de según la carne, pero entramos a la promesa de Dios porque la abundancia, la potencia de Dios para salvarnos es absoluta, es eterna y total. Bien, ahora bien, los que habían, era la iglesia en Antioquía, en el mismo capítulo, verso 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban fue este hombre que lo mataron apedreado, liderados por el tal Saulo de Tarso, que se convierte en Pablo, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Aquí estaban pasando también este cumplimiento, esta promesa, que la descendencia de Abraham serían multitud como las estrellas del cielo. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que está en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Esto fue, Bernabé. Y gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, es decir, Pablo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La palabra cristiano viene de Christos, que según entiendo es una raíz latina que quiere decir ungido. Bueno, ungido como un rey que es ungido, está consagrado para su función. Después, y se congregaron ahí todo un año, etc. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Bueno, estos Bernabé y Saulo fueron una pareja, un dúo dinámico, digamos, porque hicieron muchas cosas juntos. Pero recordemos que los apóstoles, al igual que Jesús, aunque Jesús, obviamente es el Hijo de Dios, vivieron también en la carne. Y esta carne se cansa, especialmente cuando hace mucho calor, cuando hace mucho frío, tiende a protegerse a sí mismo, a buscar lo suyo propio. Y como en todas las cosas, vamos a encontrar en diferentes situaciones fricciones aún entre los apóstoles. Es decir, que es el factor humano que si no existiera dejaríamos de ser humanos. Y no estamos todavía en ese día en el que ya estamos en otra naturaleza, una naturaleza celestial. Entonces es interesante ver cómo los apóstoles en diferentes situaciones tuvieron también fricciones y situaciones difíciles de resolver, y cada uno tenía que evaluar de la mejor manera su proceder. Entonces es interesante verlo para saber que el día de hoy no nos dejemos desanimar a veces cuando tenemos un descontento con alguien, aun cuando creemos que es de fe, o cuando alguien que es de fe, como yo por ejemplo, podría hacerte en algún momento, si somos conocidos, en algún momento hacerte sentir mal por una palabra, por un comentario,
por una excepción, porque no te invité a algo, que invité a otros. Somos humanos y cometemos errores. El único que es perfecto es Dios. Y por eso somos llamados a poner nuestra confianza solamente en Él, porque Él es el dador de la vida y la fuente de la vida eterna. Pero bueno, ¿me acompañas a orar? Gracias. Padre Dios, te damos gracias por tu bendición este día. Señor, queremos aclamar a ti por salvación y te pedimos que tu Espíritu Santo more en nosotros. Perdona nuestros pecados, ayúdanos a no pecar más. Nos arrepentimos delante de ti y te pedimos tu gracia y tu favor. Clamamos a ti en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Yahshua Mesías nuestro Señor. Amén y amén. Gracias. Saludos amigos, es cuanto. Nos vemos en el siguiente capítulo.